A partir de entonces, desde la consagración inicial del habeas corpus en la Carta Magna en 1215, se empieza a desarrollar, digamos, jurisprudencialmente en el derecho anglosajón lo que se conoce como el Writ of Habeas Corpus, que básicamente es el escrito de habeas corpus. ¿Sí? Entonces ahí ya empieza, digamos, a tener, digamos, operatividad esta herramienta, ¿no? Insisto, que es en un principio una herramienta que lo que hace es salvaguardar los derechos de determinados grupos de ciudadanos a, digamos, a no ser privados de su libertad arbitrariamente por parte de, digamos, la justicia monárquica, ¿sí? Em, entonces, recién, más allá de esta consagración inicial, recién en el siglo XVII se consagra una legislación específica sobre el habeas corpus, pero en el medio se sigue utilizando muchísimo. También en el siglo XV hay digamos, un primer inicio de esta herramienta en el derecho español, ¿sí? Algo similar al habeas corpus, que era lo que se llamaba los juicios de manifestación, que principalmente eran, eh, digamos, una herramienta más que nada de la monarquía. Habían sido pensados originalmente como una herramienta de la propia monarquía para sustraer a determinadas personas del fuero ordinario y llevarlos al fuero monárquico. Era como una especie de acción procesal, ¿sí? Al fuero real. Y luego se transforma en una garantía individual. Digamos, esta misma herramienta procesal en el derecho español la utilizan luego otras personas para, digamos, cuestionar detenciones en el fuero real, ¿sí? Entonces, en esa, digamos, ese desarrollo ustedes lo pueden ver digamos, en cualquier libro de doctrina. Lo importante para tener en cuenta acá es esto, es que digamos es una acción que lleva un buen tiempo, ¿sí? Se consagra casi en todas las constituciones, digamos, liberales, y, y- y para algunos actores, o mejor dicho, autores, es una acción autónoma y para otros es una forma de amparo en un inicio, ¿sí? Es una forma de una acción de amparo. Yo creo que un poco esa discusión ya quedó, digamos, abstracta, porque, digamos, tanto la Constitución argentina como, digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos, regulan estas herramientas en forma separada, o sea que ya podríamos decir que, tanto si bien en sus inicios de la consagración originaria, normativa, podría haber existido, sobre todo también en Argentina, sobre la discusión sobre si el amparo o el habeas corpus es una forma de amparo. eh, yo creo que en este momento estaría bastante superada esta discusión. O sea, son dos acciones diferentes, autónomas. ¿Sí? Si bien las dos comparten la característica esencial de ser una acción, digamos, un remedio excepcional, ¿sí? Una salvaguardia excepcional ante una amenaza o una violación concreta a los derechos fundamentales de la persona. El habeas corpus, digamos, se pone en juego cuando están en juego los derechos a la integridad personal y a la libertad personal. Y a la libertad personal. Es una acción muy específica. El amparo va a servir para, digamos, el riesgo o la lesión a todos los otros derechos, ¿sí? Entonces, vamos yendo al habeas corpus, se trata de una acción procesal sencilla, rápida, en la cual interviene un tercero imparcial, que es el juez, ¿sí? Mediante el cual se establece un remedio urgente, ¿sí? Cuando se encuentra afectada tanto la libertad física o la integridad de una persona. Antes del año 94, en Argentina, se encontraba receptado en el artículo 18 de la Constitución, ¿sí? Había también una regulación en el artículo 20 de la Ley 48, que es la Ley de Organización de la Justicia, ¿sí? Antes del 94 también la Ley 23.098, que es la ley actual de habeas corpus, ¿sí? La ley, digamos, que regula actualmente las cuestiones que tienen que ver con la acción de habeas corpus en el ámbito federal, ¿sí? Nacional, federal, ¿sí? Es del año 94, es del año 84, perdón, es una ley sancionada recién después de recuperar la democracia. ¿Sí? Entonces, teníamos antes de la reforma del 94, artículo 18, ley 23.098. ¿Sí? Luego de la reforma del 94, se incorpora la acción de habeas corpus al artículo 43, ¿sí? Expresamente, y además incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, y ahí tenemos ya, digamos, la regulación específica que hace, por ejemplo,
la Convención Americana en el artículo 7.6 y el Pacto de Derechos Civiles en el artículo 9.4. ¿Sí? Entonces vemos que, digamos, con la reforma del 94, tanto por la propia reforma constitucional como la incorporación de los tratados internacionales, la garantía del habeas corpus se robustece, ¿sí? Es decir, se convierte en una acción con tutela expresa constitucional. En el artículo 18 estaba implícita, no estaba expresamente, ¿sí? El artículo 18 de la Constitución. ¿Eh? Entonces, bien, hay varios tipos de habeas corpus, ¿sí? Es, digamos, una acción muy interesante y bastante flexible en cuanto a que hay diferentes posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen, está lo que se conoce el habeas corpus como el habeas corpus clásico, ¿sí? El habeas corpus clásico es el habeas corpus que básicamente, digamos, el que se pensó originalmente, que es una herramienta para resguardar ante violaciones a la persona, ante violaciones al derecho a la libertad personal. Y básicamente lo que tiende a hacer es a que se exhiba a una persona, se lleve a una persona ante un juez, ante una posibilidad de un arresto o una detención, ¿sí? Ilegítima e ilegal, ¿sí? Una detención ilegal, ¿sí? Es decir, cuando no ha habido orden de autoridad competente en el marco de una detención. Entonces, se trata entonces de una detención ilegal, una detención arbitraria. Entonces, en ese marco, lo que se trata de hacer es de legalizar ese procedimiento. O sea, básicamente legalizar y sobre todo sacar a la persona de la clandestinidad, porque cuando una persona está detenida ilegalmente, se encuentra en una situación de absoluta, digamos, vulnerabilidad e indefensión, porque ni siquiera hay digamos, un reconocimiento por parte de la autoridad pública de que esa persona se encuentra detenida, con lo cual corre en riesgo un montón de derechos, y además del propio derecho a la libertad personal que se encuentra violado, se encuentra en riesgo toda otra serie de derechos, porque, digamos, suelen ser situaciones que acarrean otro tipo de vulneraciones, ¿sí? Principalmente a la libertad personal, pero también a la vida. Si ustedes ven, digamos, el caso Velázquez Rodríguez, del cual hablamos, en el cual hay una desaparición forzada, ¿sí? Y la herramienta que, digamos, en ese momento utilizan los familiares para tratar de eh, averiguar el paradero de esa persona es el habeas corpus, ¿sí? Entonces tenemos el habeas corpus clásico que regula esta cuestión. Después tenemos el habeas corpus correctivo, ¿sí? Que el habeas corpus correctivo en realidad regula un supuesto diferente, ¿sí? El habeas corpus correctivo tiene en miras corregir condiciones de detención de una detención que ha sido dispuesta por autoridad competente. Es decir, presupuesto fáctico es una detención legal, pero un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las cuales se cumple esa detención. ¿Sí? Este es el supuesto quizás más extendido en la actualidad en los tribunales argentinos y en varios lugares del mundo, pues digamos, aquí se engloba todo lo que tiene que ver con situaciones de agravamiento de las condiciones en las que una persona cumple tanto una condena como una detención o una privación de la libertad por otras razones, sea por razones de salud mental, sea por razones de edad, cuando se trata de niños o de adultos mayores, sea por razón de adicciones. Es decir, cuando una persona se encuentra privada de su libertad, el Estado, digamos, se compromete a garantizarle una serie de derechos y de prestaciones, ¿sí? Adicionales por su condición de persona privada de libertad, porque no se puede valer por ella misma, es decir, se encuentra sujeta a la autoridad estatal las 24 horas del día. Entonces, determinadas prestaciones básicas que de ordinario la persona no se puede servir porque está privada de su libertad, como salud, educación, eh, digamos, bueno, alimentación, bueno, un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver, condiciones mínimas de dignidad y de habitabilidad de los establecimientos donde se cumple esa detención, digamos, tienen que ser garantizados. Si no se garantizan, entonces es donde el habeas corpus correctivo es la herramienta que se utiliza para, digamos, tratar de corregir esa vulneración, ¿sí? Entonces el habeas corpus correctivo, como se darán cuenta, es de lo más extendido en este momento. Después está también otro supuesto que no voy a mencionar demasiado, pero para que lo sepan, el habeas corpus restringido, que digamos funciona para casos de vigilancia excesiva, cuando una persona, digamos, se encuentra en riesgo digamos, digamos, no hay un riesgo para su libertad personal, ¿sí? Mediante una vigilancia excesiva
y es decir, encuentra cortada su libertad personal, no por una acción, digamos, de privarla de su libertad, sino porque está siendo monitoreado o vigilado. Entonces, ese tipo de habeas corpus se reconoce como restringido. Hay muy pocos casos de esto, ¿sí? O sea que básicamente los que nos va a interesar a nosotros son el clásico y el correctivo. ¿Eh? Después, en razón de quién inicie la acción, el habeas corpus puede ser individual o colectivo. ¿Sí? Esto es bastante sencillo. O es en favor de una sola persona o es en favor de un colectivo de personas. ¿Sí? Se puede y existe la posibilidad de plantear habeas corpus colectivos. ¿Sí? Es decir, yo tengo un solo hecho generador de una pluralidad de lesiones conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el caso Alavi. Ustedes ven, por ejemplo, que una situación de falta de agua o falta de servicios de higiene esenciales en una unidad carcelaria, no solo va a afectar a una persona que se encuentra ahí detenida, sino que va a afectar a todas las personas que están ahí detenidas. Entonces, el habeas corpus colectivo sirve para que yo no tenga que presentar una multiplicidad de reclamos según la cantidad de personas cuando hay un hecho generador común que amerita una solución unificada. ¿Sí? Para eso funciona el habeas corpus colectivo y se utiliza muchísimo. ¿Eh? Tanto defensores como abogados o como organismos de derechos humanos utilizan muchísimo esta herramienta. ¿Sí? Entre los más conocidos tenemos el caso Barbisky, ¿sí? Resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en el cual, digamos, la Corte declaró que la superpoblación y hacinamiento en las instituciones de detención, comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires resultaban violatorias de diversos derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, creó una mesa de diálogo para digamos, atacar las causas de esas vulneraciones. ¿Sí? El habeas corpus también puede ser reparador o preventivo, ¿sí? Según la lesión al derecho sea actual o inminente. ¿Sí? Es decir, si es reparador es porque está reparando, se trata de reparar las consecuencias de una lesión que ya acaeció, como de una persona que está privada de su libertad ilegítimamente, lo que se trata es de restablecer el derecho conculcado. ¿Sí? O puede ser preventivo, cuando yo tengo una amenaza a mi libertad o a mi integridad personal, entonces en ese caso puedo preventivamente accionar por el habeas corpus. Pero tengo digamos, eh, ese riesgo tiene que ser un riesgo inminente, ¿sí? Real e inminente. ¿Sí? No puede ser un riesgo absolutamente potencial, porque si no, la herramienta pierde mucho de su característica, digamos, excepcional, heroica, urgente, ¿sí? Porque ya estamos hablando de un hecho potencial. Estamos hablando de un hecho que casi necesariamente va a acaecer, ¿sí? Em, Bien, el habeas corpus funciona también contra desapariciones forzadas, ¿sí? Esto les comenté el caso Velázquez Rodríguez, pero también lo pueden ver en el caso Torres Villacura contra Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Donde la Corte destacó la importancia de este instrumento para este tipo de casos, ¿sí? Entonces, y el último tipo de habeas corpus es un habeas corpus muy raramente utilizado, que se encuentra regulado en la 23098, que es la ley que les comenté, el artículo 4, la ley, digamos, de regulación de habeas corpus en la jurisdicción argentina, ¿sí? Que establece la posibilidad de que mediante un habeas corpus se pueda controlar la legalidad de una declaración de estado de sitio. Recuerdan que la clase pasada charlamos sobre la posibilidad de declarar el estado de sitio o el estado de excepción. Bueno, si se encuentran dados los presupuestos para esa declaración de estado de sitio o de excepción, esto puede ser cuestionado judicialmente mediante un habeas corpus de este tipo, regulado en el artículo 4 de la ley 23098. ¿Sí? Esto también lo mencionó la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 8. ¿Mm? Bien, entonces, ¿quién se encuentra legitimado? Legitimado quiere decir ¿de quién es la legitimación? Van a ver este término. La legitimación es quién puede utilizar esta herramienta y en favor de quién. Bueno, digamos, ¿quién puede accionar? Ustedes pueden accionar, digamos, en favor de otra persona, tiene que ser solamente el afectado, tiene que ser una persona que tenga conexión con el afectado. Bueno, el habeas corpus tiene una legitimación lo más amplia posible. Básicamente, cualquier persona, ¿sí? Inclusive la persona que ha sido afectada, pero cualquier persona puede interponer un habeas corpus en digamos, favor de otra persona,
¿sí? Eh, ¿Por qué se imaginan que puede ser esto? Bueno, básicamente porque al ser una herramienta excepcional y muy expedita y muy, digamos, heroica, como se califica en los libros, en realidad quien la interponga es realmente secundario en relación a los derechos que están en juego. Entonces, la acción no va a ser rechazada por falta de legitimación en la mayoría de los casos, porque lo más importante no es ver quién la está presentando, sino en favor de quién, sino si la persona a favor de quien se está interponiendo la acción efectivamente se encuentra en una situación de lesión o de riesgo. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Por lo tanto, la legitimación es a favor de cualquier persona. Ustedes pueden interponer habeas corpus en favor de una persona que no conocen, con la cual no tienen vínculos, pero que se han enterado que se encuentra en riesgo o está, digamos, siendo conculcada en sus derechos que ya mencionamos. Mediante inclusive los jueces de oficio pueden utilizar esta herramienta, ¿sí? Pueden utilizar la herramienta de las corpus de oficio, ¿sí? Cuando hay un riesgo de sufrir un perjuicio irreparable. En el marco de esta acción se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, algo que en un principio estaba vedado, pero esto se puede hacer, ¿sí? Y las características del procedimiento un poco ya las fui mencionando, pero es un procedimiento sumario, quiere decir muy breve, no es como un procedimiento ordinario, por ejemplo una demanda de daños y perjuicios, o un procedimiento penal con pruebas, alegatos. Esto es un procedimiento muy digamos, corto, concreto. Ahora les voy a explicar un poquito más cómo funciona. Y sumario, célere, la celeridad quiere decir la rapidez que amerita este procedimiento. La oralidad, la mayoría del procedimiento se realiza en forma oral, más allá del informe circunstanciado. ¿Sí? Inmediación quiere decir, es muy importante que las partes efectivamente estén juntas, o sea, las partes o, digamos, o el afectado, el juez y el accionante, ¿sí? Y la autoridad requerida. Todas estas personas tienen que juntarse efectivamente en una audiencia, ¿sí? Bilateralidad quiere decir que se da traslado a varios de las personas, a ambas personas que se encuentren requeridas, ¿sí? El habeas corpus no puede ser rechazado por cuestiones formales. Esto es tanto en el artículo 10 de la 23.98 como una jurisprudencia muy fuerte de la Corte Suprema que dice que, digamos, el mero rechazo de un habeas corpus por una cuestión formal no es correcto, ¿sí? De hecho, la Corte también resolvió que las cuestiones de competencia tienen que ser, es decir, qué juez debe resolver, tanto en razón del territorio, en razón de la materia, tienen que ser reducidas al mínimo. Esto fue en el caso Segui, ¿sí? La Corte dijo que este tipo de planteos no pueden ser obstáculos para la tutela judicial efectiva. O sea, de vuelta, la lógica es la misma. No voy a, digamos, a reparar en cuestiones formales cuando lo que hay en juego es más importante, ¿sí? Igual esto es un equilibrio delicado, porque la Corte Suprema también, en otros casos, en Aro, en Rivera Vaca o en Gallardo, por mencionar algunos, dijo que no hay que desnaturalizar el proceso de habeas corpus. Es decir, el juez debe manejar un delicado equilibrio entre no estudiar los motivos de la situación, sino la restricción o alteración en sí misma, ¿sí? Pero no dejar, digamos, de tutelar los derechos, ¿sí? Es un equilibrio bastante delicado que tienen que manejar. Por ejemplo, parte de esa jurisprudencia dice que si un juez recibe un caso, digamos, una acción de habeas corpus, dentro de la cual advierte que no es de su competencia, sea por razón de la materia, o sea por razón del territorio, porque le corresponde al juez de provincia o X, ¿sí? En ese caso, inclusive el juez debe adoptar una serie de medidas urgentes tendientes a resguardar el derecho. Pero esas medidas urgentes tienen que ser unas medidas urgentes que no desnaturalicen el procedimiento de habeas corpus. No puede, digamos, decir, bueno, pues yo hice un llamado telefónico y me dijeron que está todo bien. No, tiene que requerir formalmente a la autoridad que se sindica como la autoridad, digamos, cuyo, digamos, que está vulnerando los derechos, un informe formal, ¿sí? Eh, una cosa que a mí me parece interesante es el procedimiento de habeas corpus
funciona cuando se denuncia un acto u omisión de autoridad pública que implica una limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria, de un acto de autoridad pública, ¿sí? Sin orden escrita de autoridad competente. Bien, entonces, ¿y cómo funciona el procedimiento cuál es el procedimiento del habeas corpus? Muy sintéticamente, esto es para que entiendan, digamos, todo, cómo juegan estos principios. Se realiza una denuncia, el juez recibe la denuncia, emite lo que se llama el auto de habeas corpus, en el cual, digamos, solicita un informe circunstanciado a la autoridad que se está indicando como la responsable de una detención o de un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, ¿sí? Y lo cita a una audiencia. Entonces, en esa audiencia oral, ¿sí? El juez recibe a la autoridad, recibe a la persona también que está siendo, digamos, afectada por esa acción, ¿sí? Y recibe también el informe de por qué esa persona o está detenida ilegalmente o sus condiciones de detención se encuentran agravadas. Y allí emite una decisión, ¿sí? Rechaza el habeas corpus o dice que se cese con este acto que está lesionando derechos, ¿sí? Toda la prueba debe producirse en el marco de esta audiencia, es decir, hay muy poca prueba, lo que se admite, ¿sí? O 24 horas después como máximo. Procede la apelación, la queja, la elevación de consulta, es decir, el procedimiento puede seguir en la Cámara, pero igualmente tiene que ser resuelto en plazos muy, muy breves, ¿sí? Interviene el Ministerio Público y, y en la audiencia tiene que estar tanto la persona afectada, es decir, se reconoce como el amparado, el defensor y la autoridad requerida, ¿sí? No está regulada la intervención del denunciante en el procedimiento, pero porque es un procedimiento que es muy breve, entonces ni siquiera hay tiempo para que intervenga el denunciante, ¿sí? Y digamos, tampoco es requerido para la interposición la presencia de un abogado. Supletoriamente, digamos, las reglas del amparo y del Código Procesal Penal son las que van a, digamos, regir este instituto. Bien, bueno, eso sería, digamos, lo más importante de habeas